Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La Luz del Mundo Hoy. El programa con sentido fraterno. Este programa es grabado. Lo que usted opina respecto a la temática que tenemos, nos puede compartir su punto de vista y como siempre lo hemos externado, ya ustedes nos han identificado que incluso podemos no estar de acuerdo, pero su punto de vista es bienvenido y también es publicado y también dado a conocer a los demás que escuchan en esta programación de Claroscuros de la Historia, en el que no es un programa dogmático, no es un programa en el que a fuerza usted tiene que opinar lo mismo de la línea del programa, es un programa en el que externamos la investigación que hemos realizado, que venimos y lo planteamos directamente con ustedes. Y afortunadamente ya en estos que ya son más de 10 años, ya vamos para 13, 14 años al aire. Y afortunadamente en los últimos años, en los que llevamos, por lo menos en lo personal, llevando una estadística, recabando la información de las personas que les agrada nuestro programa, pues ya tenemos 3, 4 años líderes en opinión en los diferentes programas que externamos, sobre todo en puntos de vista y análisis de temas religiosos, y pues estamos a la vanguardia, nos encontramos al frente de muchos programas que encontramos evangélicos, católicos, cristianos, de la Iglesia de la Luz del Mundo, y en todos ellos pues reconocemos y agradecemos el favor de su preferencia que pues nos llevan ustedes en este aspecto, eligiendo este programa, pues como ustedes lo han estrenado muchas de las veces, los puntos de vista, los argumentos, la información que les presentamos, afortunadamente es de su completo agrado, y pues son datos verídicos que son fáciles de corroborar, son fáciles de encontrarlos, y el día de hoy traemos un programa muy especial que se titula Los turbios negocios de la Iglesia. En este caso vamos a ir viendo pues algo que ya es de muy conocido probablemente por muchos de nosotros, y bueno, no sin antes primeramente agradecer también a nuestro patrocinador oficial que nos permite llegar hasta con cada uno de ustedes, que sin su apoyo sería imposible llevar a cabo este tipo de programas. A los que se encuentran ahí en cabina en la 790 de AM Radio Fórmula Jalisco, les agradecemos también el favor de su atención, que nos permiten a través de los controles en operación allá en aquellos lugares, agradecerles porque nos permiten llevar hacia ustedes este programa. A Eliezer Valvanera, que está también aquí con nosotros en controles, agradeciéndole de antemano su apoyo para que pues también aquí con nosotros en esta ocasión están acompañándonos, y lo llevamos para que también pues el programa sea llevado a feliz puerto. Y pues a ustedes, sobre todo a todo el público en general que nos acompaña y que hace de este programa de Claroscuros de la Historia, lo volvemos a reiterar una vez más, el líder de los programas de opinión, sobre todo en cuestiones religiosas y aún en temas diversos de los programas evangélicos, cristianos y de la Luz del Mundo. Pues les agradecemos al público que ya se ha manifestado, se ha puesto en contacto, y ahorita alcanzamos a contemplar ya aquí decenas de mensajes que nos llegan por las diferentes plataformas de Facebook, de YouTube, y una vez más le reiteramos, usted si le agradan nuestros programas, pues darle una palomita, darle un like al programa. Si no le gusta, igual darle hacia abajo al programa, pero se vea la actividad de nuestro público especial de Claroscuros de la Historia. Y este programa, pues si le es de su agrado, nos ayude, como usted también nos ha ayudado en muchas ocasiones, compartiendo la información de este programa, y pues que ojalá también, como siempre, de eso sí me puedo yo comprometer, a lo que yo asumo mi responsabilidad y el compromiso es que los datos que le vamos a impartir el día de hoy, de eso estoy convencido, no los habrá escuchado usted ni en la radio comercial, ni en los programas abiertos de televisión, ni programas por cable,
la información que les presentamos a ustedes, sobre todo la programación, los contenidos, los datos de actualidad, nos quedaremos, muchos de los radioescuchas, nos quedaremos sorprendidos con la información que les presentamos, aunque pareciera ser un programa, un título, pues que lo encontramos muy fácilmente en la internet con la información que hay, pero los datos es lo importante, lo que les vamos a compartir en esta noche. El título, una vez más, los turbios negocios de la iglesia. Y bueno, para ello, primeramente quiero comenzar, pues que cuando la iglesia católica en sus inicios, tendríamos que remontarnos al pasado en sus orígenes, que por cierto hacemos una aclaración. Los orígenes de la iglesia católica no es que fue en tiempo de Cristo y ahí fue fundado, o sea, para eso existen. Por eso siempre lo hemos dicho y lo hemos repetido en incansables ocasiones en el martes de claroscuros de la historia. Si no el que no lee está condenado a creer todo lo que le dicen. Y entonces, por ahí hay una frase muy conocida que mencionaban allá hace algunas décadas: repite una mentira 1000 veces y terminarás creyéndola. Cuando no hay el contacto con la literatura, cuando no hay el contacto con la lectura, con la información, cuando no es, no se es ávido de buscar información y solamente somos, ¿qué diríamos? Un público pasivo. Público pasivo me refiero a aquel que se conforma con solamente escucharle, y yo me refiero a cualquier tipo de persona, personas que les agrada nuestro programa o personas que no les agrada nuestro programa. O sea, yo hago una observación en lo personal. Un público pasivo es aquel que solamente se concreta y se conforma en recibir la información y la da por verídica. Yo tengo una costumbre como profesor que me dedico yo a la docencia, y les digo a mis alumnos, sobre todo en temas de historia, no crean la información que yo les presenté. Es más, del 100% de la información que yo les comparto a mis alumnos, no me crean ni siquiera el 1%. Escúchenla, guárdenla en su procesador que está ahí en su cabecita, a mis alumnos les digo, y luego búsquenla, no en una, no en dos. Entre más fuentes de información tengan, entonces aquella información tendrá mayor soporte, mayor confiabilidad, y al final de cuentas, después de la fuente de información que fue su profesor y las 3, 4, 5, 6 o más fuentes de información, sean capaces de construir una opinión personal. De la misma manera, en este programa de Claroscuros de la Historia, reiteramos, no somos un programa dogmático. Invitamos a todo nuestro público, a que ponga en tela de duda la información que les presentamos, pero también que haya ese espíritu de indagador, de investigador, de cuestionar toda información, a ver si es verídica. Vamos a comprobarla en 1, 2, 3, 4, 5 fuentes de información, y al final, ya que hayamos encontrado varias opiniones, seamos también capaces de construir nuestro propio punto de vista. De ahí que entonces, cuando decimos en los inicios de la Iglesia Católica que no fueron en el tiempo de Cristo, porque para eso existe la literatura, para eso existe la historia, y la historia nos menciona que en el siglo IV de pronto existían unos grupos de autodenominados de diferentes maneras, no tenían un nombre propio, pero pues quizás por su ideología se acercaba más hacia el cristianismo. En diferentes regiones de Asia, de Europa, que se encontraban estos grupos, no era prácticamente un catolicismo, no tenían, sus creencias eran totalmente opuestas unos de otros. Cada una de estas regiones, cada uno de esos lugares tenía su propio obispo, no había una cabeza visible, porque eran cientos de grupos religiosos, todos ellos diferentes. Unos creían que el Cristo el Jesús era la representación del mismo Dios hecho carne en la tierra, otros que no, solamente una manifestación divina. Unos creían que era rico, de origen rico, otros creían que era de origen pobre, otros creían en la virginidad perpetua de María, otros no. Entonces eran completamente diferentes sus credos, pero Constantino, llegado el siglo IV, ustedes ya conocen esa historia, organiza un primer concilio, el concilio en el que funda a la iglesia, que le da ahí por nombre a la Iglesia Católica, a principios del siglo IV, y entonces nace una primer ya cabeza visible de la iglesia, todavía no con el nombre de papa, si esto acontece más adelante. Pero antes de este primer concilio, convocado por Constantino, habremos de encontrarnos a una iglesia pobre y perseguida. Otra vez, una iglesia pobre y perseguida.
Y sin embargo, una vez que se da esta negociación de acuerdo entre el emperador más poderoso del planeta, que era Constantino, emperador de Roma, entonces este imperio extendido en el mundo antiguo con el más poderoso del planeta, vuelvo a reiterarlo, pues la Iglesia Católica encuentra un aval sin duda poderosísimo para que a partir de ese instante la iglesia perseguida y pobre se convierta en una iglesia perseguidora y además inmensamente rica, y pues también la cantidad de sus miembros va creciendo. Antes del concilio, una iglesia sin poder; después del concilio, una iglesia poderosamente hablando, con poder político, económico, militar, de membresía, y esto pues gracias al acuerdo que se tuvo con la alianza con el emperador Constantino, que cambió radicalmente la historia de aquellos grupos esparcidos en aquellos lugares. A partir de ese momento, bueno, pues entonces nos vamos a dar cuenta que la iglesia comienza en este aprendizaje que tiene de cerca con el principal maestro de su alianza, con el emperador. Se da cuenta que para conseguir sus prioridades, aquella iglesia que su preocupación, o aquellas iglesias, aquellos grupos religiosos antes del concilio convocado por Constantino, cuyas prioridades era evangelizar, convertir almas, llevar el evangelio a las almas de aquellos lugares, pues ahora sus prioridades cambian. Ahora su prioridad es el almacenamiento de poder económico, el almacenamiento de poder político, porque lo aprenden excelentemente. La Iglesia Católica se convierte en una experta, en una alumna destacadísima de su maestro Constantino, y aprende que teniendo poder económico, teniendo poder militar y teniendo poder político, entonces lo demás vendrá por añadidura. Y entonces la Iglesia, la jerarquía católica aprende con este momento. Así es como comienzan a adquirir, comienzan a llegar los primeros signos de la riqueza de la Iglesia Católica. Cambian sus prioridades, ya no son sus prioridades ya no son las almas, ahora la prioridad es el poder político, el poder económico, y se va dando. Van pasando los siglos y se va dando cuenta que, por ejemplo, a través de la venta de bulas, a partir de cobrar tributos, de repente con el descubrimiento de América se llevan fue sin duda a partir del descubrimiento de América el parteaguas, y en este momento se junta con lo que fue la taxa Camarae, que no es otra cosa más que la venta de indulgencias. Pues fueron décadas en los que la Iglesia Católica se abre la cueva de Alí Baba, donde entran a esta cueva que es el mundo de este nuevo mundo desconocido que era América, más las ganancias que se tienen con las ventas de las indulgencias, entran al paraíso de las riquezas. Y entonces los tiempos de necesidad, los tiempos de escasez quedan atrás para darle la bienvenida no a tiempos de abundancia, a tiempos donde la abundancia se convertía en pobreza comparado con lo que se encontró. Así es como de pronto encontramos a grandes personajes y la iglesia comienza a cobrar este poderío económico con estas dos acciones, sobre todo la venta de las indulgencias y el descubrimiento de América. Y así nos vamos a ir dando cuenta que al paso del tiempo, el Papa Juan, algunos ejemplos solamente, el Papa Juan XIX y su hermano el Papa Benedicto VIII, entre los dos lograron almacenar unas enormes fortunas, porque se dieron cuenta que la venta por ejemplo, de plazas, la venta ahora sí que como los sindicatos de pronto, ahora sí que yo me atrevo a decir, fueron ellos los que me imagino incitaron a todos los partidos políticos y sindicatos habidos y por haber, al menos aquí en México, que la venta de plazas y de cargos, la obtención de plazas y de cargos, pues como que de pronto es más fácil encontrarlos a través de la venta, como lo hicieron el Papa Juan XIX y su hermano el Papa Benedicto VIII, quienes vendían puestos, plazas de obispos, de cardenales, de lo que van a ser las reliquias, de las cuales incluso pues son algunas tan absurdas que han encontrado supuestamente y son aprobados por el Vaticano. Por ejemplo, han encontrado, es hasta burdo, hasta con falta de respeto,
por ejemplo, pues, supuestamente se tienen prepucios del niño Jesús, y que son varios prepucios, se tienen y autorizados por la Iglesia Católica, sobre todo la mayoría de ellos en iglesias en Italia, principalmente en la ciudad de Roma. Anillos nupciales que se encuentran por varios dedos de Juan el Bautista, se tienen aprobados más de 60 dedos de Juan el Bautista. Entonces, en estos tres apartados, las ventas de reliquias, las ventas de las indulgencias y la conquista de América, fueron tres puertas en las que detrás de ellas encontraron la riqueza, pero vuelvo a repetirlo, abundancia, es semejanza a pobreza comparado con lo que encontraron ellos, enormes riquezas a partir de estos momentos. Nos encontramos así como estos dos papas que vieron en la corrupción de almacenar riquezas a través de este tipo de ventas, de plazas de cargos religiosos. Luego nos encontramos otros también, como por ejemplo Juan 22, quien enseñó, por ejemplo, este personaje, este papa, vivía en una corte fastuosa que incluso, para que usted se dé una idea, este papa, los mismos reyes de la época se escandalizaban de ver la riqueza con la que este personaje vivía en los palacios papales. Se asombraban, las mujeres de los reyes se asombraban de ver la opulencia, el exceso de derroche que había en estas cortes papales. En el caso de Juan 22, él, por ejemplo, enseñaba que Cristo, para tratar de esconder el derroche que había al interior de los palacios papales, tenía que enseñar y disfrazarlo, y enseñaba que Cristo, como era, y estaban en los pergaminos de los escritos antiguos, que iban a ser el rey de reyes. Por lo tanto, este papa, Juan 22, enseñó, fue parte de la enseñanza católica en su momento, que un rey de reyes no vivía en pobreza, que un rey de reyes tenía opulencia, tenía riquezas, tenía abundancia, y que él se sorprendía cómo los evangelios, cómo los escritos del Nuevo Testamento no hacían referencia a este apartado, pero que por sentido común habría de entenderse que Jesús vivió en la opulencia. Todo esto con el propósito de enmascarar, de disfrazar el derroche con el que este papa Juan 22 vivía. Y entonces este papa enseñaba que Cristo vivió en opulencia y que por esto la iglesia estaba autorizada también para amasar riquezas. Organizó una corte fastuosa que despertaba la envidia incluso de los reyes y emperadores de aquel tiempo. Y no contento con esto, mandó excomulgar a todo católico, a toda católica, quienes creían y apoyaban la idea de que Jesús había nacido pobre. Los católicos que en aquel momento creían que Jesús había nacido pobre, por órdenes del Papa Juan 22, en automático eran excomulgados. Bueno, así es como esas riquezas en sus orígenes iban llegando entonces de poco a poco a la Iglesia Católica. Pero, vuelvo a repetirles, nunca la Iglesia Católica en ese aspecto ha sido dormida en las cuestiones de creatividad para generar riqueza. Vamos a observar cómo vamos a encontrar que, por ejemplo, también en la Edad Media, en base a la tortura y al asesinato de miles de mujeres en Europa, fue aprobada, por ejemplo, en 1487, un documento que se le llama Malleus Maleficarum, o que bien se le conoce también como el martillo de las brujas, por parte del Papa. Y estas mujeres que eran enjuiciadas, y normalmente más del 99% eran condenadas, sus propiedades, ¿qué creen? De estas mujeres que eran enjuiciadas, que eran de pronto condenadas, pues incluso hasta perder la propia vida, sus propiedades curiosamente pasaban a ser propiedad de la Iglesia Católica. La verdadera cara de la Inquisición lo muestran las ordenanzas del Papa Inocencio III. Él decretó lo siguiente: confiscar los bienes del hereje, enajenarlos y desheredar a los hijos de los herejes. Esto fue lo que mencionó el Papa Inocencio III, quien mencionaba que él decretó en ese aspecto que no solamente los herejes, sino los hijos de los herejes
sus propiedades, sus herencias, tenían que ser confiscados y pasaban a manos de la iglesia. Entonces, le vamos acomodando más, decíamos, ya perdí probablemente la cuenta, el descubrimiento de América, la venta de bulas, la venta de indulgencias, la venta de plazas, la venta de plazas de cargos religiosos, la venta de las reliquias, así como también quitarle las propiedades a los que la Inquisición enjuiciaba para que fluyera más rápido el dinero, ensangrentado, y para obtener confesiones incriminatorias, las víctimas así eran brutalmente condenadas, y con este dinero ensangrentado, el Papa Juan XXII en el año de 1317 pudo comprar 6 nuevos obispados, para que nos demos una idea cómo se manejaban. En el año, por ejemplo, a los disidentes, por ejemplo, a los disidentes de la Iglesia Católica se les negó el derecho de hacerse llamar cristianos, hacer testamentos o heredar, y se tenía preparada la pena de muerte para todos los renegados, y a estos grupos a los que se les llamaba herejes, ya una vez condenados, se les confiscaban sus bienes. El Papa Alejandro III, en el Concilio de Tours, ¿sí? Por eso les decía yo al principio, no son puntos de vista nuestros, les informamos los datos, cuándo, con nombre y apellido, en dónde se aconteció. El Papa Alejandro III, en el Concilio de Tours, en el año 1136, a los principales y gobernantes, a los príncipes y a los gobernantes, de pronto les ordenó que se encerraran y se encarcelaran a los disidentes de la iglesia y que se les confiscaran sus bienes. Apenas eran citados y arrestados solamente como sospechosos de herejía, inmediatamente sus bienes ya pasaban a ser parte de la iglesia, antes de que llegara el proceso de enjuiciamiento y de toda presentación de pruebas. En el momento en que solamente eran denunciados como sospechosos, inmediatamente sus bienes eran confiscados. También esto se puede, esto también aparece en lo que fue la Inquisición. Abrimos otra puerta, ya yo perdí la cuenta, ya íbamos como 5 o 6, pero abrimos otra puerta más. En el descubrimiento de América, aparte de las riquezas que se llevaron, que se cuentan por miles de toneladas de oro, por miles de toneladas de oro, solamente estoy hablando de lo que es de la Nueva España, de lo que hoy conocemos como México, independientemente de lo que pasó en Centroamérica, en Sudamérica, solamente aquí en la Nueva España, que hoy conocemos como México, fueron y se cuentan por toneladas, por decenas de barcos repletos de oro que se llevaron hacia Europa. Pero otra puerta más que se da en esa época de la conquista, del supuesto descubrimiento de América, vamos a encontrar otro grande negocio, la venta de esclavos, ¿sí? La venta de esclavos, que también se da en este apartado. Y bueno, así es como tenemos, y vámosle contando, venta de reliquias, vamos a encontrar las indulgencias, vamos a encontrar ventas de plazas, vamos a encontrar los decomisos de la Inquisición, del descubrimiento de América, la venta de los esclavos, y luego nos vamos ya acercando a nuestras épocas, lo que cuesta, por ejemplo, tener una beatificación de un santo o de una santa, porque si usted creía que este trabajo lo hacía gratis la Iglesia Católica, pues no. Permítame decirle que usted ha encontrado en los países de tercer mundo santos. Hágase esa pregunta y valórelo usted mismo, saque su conclusión. Países de tercer mundo, contar la cantidad de santos que tienen con los países que de pronto ya son más desarrollados, o con los países de tercer mundo. ¿Por qué motivo no? En esos países del tercer mundo, hablamos de Haití, de los países ahí en África, de los extremadamente pobres, ¿por qué no tienen tantos santos? Aquí en México vamos a contar, no sé si 40, 50 santos de aquí de México, y pues claro, el poder económico de la iglesia es mayor que el de esos países como el que les menciono yo de Haití, donde curiosamente desconozco si exista por lo menos uno, pero aquí en México vamos a encontrar, y no solamente en México, en los demás países donde se practica esto, las canonizaciones de un santo cuestan, y cuestan bien. Beatificaciones, canonizaciones. Hay algo que se le llama el óvulo de San Pedro.
es una cantidad de dinero que se envía cada país envía al Vaticano. Lo que dejó las cruzadas, lo que dejó la conquista de América. Vamos a encontrar, ya hablando del siglo pasado y las inversiones en empresas, el banco del IOR, los inmuebles, que en Italia, sobre todo en Europa, se cuentan propiedades que tiene la iglesia en inmobiliaria, en bienes raíces, que se cuentan por miles y miles solamente en algunos países de Europa. Encontramos entonces concordatos, apoyos que países brindan año con año. Un ejemplo pongo hasta el día de hoy, por ejemplo, el gobierno de España, que entrega millones, así literalmente, millones de euros cada año a la Iglesia Católica como apoyo. Y eso incluso que se encuentra estipulado de ley, es lo que entregan, que entregan cientos de millones de euros a la Iglesia Católica en España. Y así como acontece en España, encontraremos otras iglesias más en otros países donde, de acuerdo a los concordatos que han tenido, esto se lleva a cabo. En América Latina, en algunos países también se lleva a cabo esta situación. Entonces, lo decía en la venta de indulgencias, donde en una tarifa promulgada en el año de 1517 por el Papa León X, por eso la fecha de 1517 y el descubrimiento de América, o sea, se juntan en estos periodos que fueron muy, muy cercanos, con el fin de vender indulgencias y así perdonar los pecados de la gente. No hubo delito, por más grande que fuera, por más grande que fuera el pecado, no había pecado alguno que no pudiera ser perdonado con dinero. León X declaró la gloria ganada a quienes violaran niños, a adultos, asesinatos a varias personas, a estafadores, el robo, pero eso sí, que aportara dinero a las arcas papales. Incluso por ahí había una frase que se daba en los templos cuando hasta para rescatar las almas del purgatorio, y que una frase muy sonada en los templos católicos de Europa, que mencionaban que al momento de sonar la moneda, en ese instante el alma dejaba el purgatorio. Fue uno de los principales problemas que tuvo Martín Lutero, precisamente con esta voracidad que se dio de obtener riquezas. Y bueno, para que usted se dé una idea, una libra anda costando poquito menos de 30 pesos. Una libra cuesta más que $1, cuesta más que un euro. El euro cuesta más que el dólar, pero la libra cuesta más que el dólar y cuesta más que el oro. Para que usted se dé una idea, por ejemplo, el religioso que quisiera alcanzar la dignidad de la abadesa, o por ejemplo, el eclesiástico que incurriera en pecado carnal, ya sea con monjas que tuvieran una violación, pues una relación, no violación, que tuviera una relación de adulterio con las monjas o con sus primas, un religioso, o con alguna sobrina o con alguna hijada suya, con cualquier otra mujer, iba a ser perdonado con el pago de 67 libras. Y bueno, ya se imaginará usted pues, los pecados. Y vaya que en aquel tiempo la gente tenía un miedo cuando se le avisaba de la excomunión o de la condenación. Entonces había gente que vendía hasta propiedades por obtener el perdón de sus pecados. Encontramos, por ejemplo, esos son ejemplos que tenemos de pecados que se tenían. Si de pronto alguien había robado la cosecha de alguna persona de sus parcelas, tenía que pagar su pecado y para que fuera perdonado, se le cobraba una cantidad de libras. Usted puede buscarlo en el internet, esto es de dominio público. Usted le pone la taxa con X, Camarae, y le sale este documento emitido por el Papa León X, allá en el siglo XVI, con el precio de todos, ¿sí? De todos los pecados que se perdonaban a costa de pagarse un precio en aquella ocasión. Bueno, esto, amables amigos, amable auditorio, esto era la forma en cómo la Iglesia Católica obtenía desde principios del siglo IV, van transcurriendo el siglo X, XV, el siglo XV, el siglo XVI. Y sí, probablemente muchos amigos y amigas de la religión católica, bueno, en las pláticas que personalmente su servidor ha tenido con muchos de ellos, de pronto la respuesta es, pero es que eso pasó en aquel tiempo, en aquella época, pues era la forma que se tenía de vivir y así era muy común. Pero en esos últimos tiempos
¿Qué es lo que ha acontecido? Pues vamos observándolo en el tiempo actual. Permítamele compartir un dato duro. Por eso yo le comentaba al principio cómo los datos que vamos a compartirles son datos duros y precisos. Hoy en día existe en la Iglesia Católica un banco que es más conocido por todos, el Banco del IOR, el que es para las obras de caridad. Bueno, para que usted se dé una idea, el 8 de marzo, este banco, que es uno de los más poderosos del mundo, y usted lo puede googlear, lo puede buscar en el Google, porque fue de dominio público también, hace aproximadamente ya casi 9 años, el 8 de marzo del 2012, este banco, Estados Unidos lo puso en la lista a este Banco del Vaticano. Estados Unidos puso a este Banco del Vaticano en la lista de países donde se blanquea dinero. El día 8 de marzo del 2012 fue una noticia a nivel mundial. Por primera vez en la historia, Washington, el titular de un encabezado de un periódico en Europa, mencionaba, por primera vez en la historia, Washington añade al Estado papal, o sea, al Vaticano, en su lista de países donde el lavado de dinero es una preocupación creciente. O sea, encontró otro medio la Iglesia Católica de obtener riquezas a través de lavado de dinero. Vamos a enseguida, después de esta breve pausa comercial, le vamos a mencionar personajes de la actualidad, cómo tienen en estos bancos, cómo han ingresado y qué cantidades tienen para el lavado de dinero, incluso la cantidad y el número de cuenta que tienen del Banco del IOR ahí en el Vaticano. Pero esto será después de una breve pausa comercial. Envíenos su mensaje, su punto de vista, alguna pregunta, algún comentario, felicitación. Esto es su programa Claroscuros de la Historia, líder en vistas, líder en aceptación del público que nos escucha, nos ve por diferentes partes del mundo. Vamos a una pequeña pausa comercial y ahorita regresamos con los de Facebook y con los de YouTube. Este programa es grabado. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Sí. Bien, pues estamos nuevamente de regreso con ustedes, agradeciéndoles una vez más el favor de su preferencia que han hecho en los últimos 3 años. Desconozco antes, no significa que nada más tengamos 3 años en este primerísimo lugar, porque antes yo no tenía contacto con las estadísticas. Este programa los últimos 3 años es grabado. Que ya estamos por finalizar, les puedo compartir con mucha satisfacción que los últimos 3 años en los que su servidor ha tenido el cuidado de tomar una estadística de decenas de programas de diferentes plataformas, vuelvo a repetirles, católicos, evangélicos y hasta de la Luz del Mundo. Les agradecemos porque en los últimos 3 años nos han colocado en el primerísimo lugar, y esto sin duda sería imposible sin el apoyo y su preferencia. Rodrigo Caballero menciona el mejor programa radial del mundo. Saludos, hermanos, a todos. Dios le bendiga. Dios le pague, hermano. Esto, pues ustedes es donde han posicionado aquí al programa. Son ustedes el público donde han puesto como mejor programa a Claroscuros de la Historia. Dice también, nos vuelve a comentar Rodrigo Caballero, ojalá pasen mis saludos. Claro que sí. Saludos al hermano Jesús Barrios y Angie Flores. Pues ahí está, hermano Rodrigo, complacido su deseo. También se encuentra con nosotros Miki Mora. La paz del Señor y Dios le bendiga. Dios le bendiga también a usted. Benjamín Mino dice, la paz del Señor, saludos desde Atlanta, Georgia, Dios los guarde. Un afectuoso saludo hasta las tierras norteamericanas, hasta Atlanta, Georgia. Rodolfo BV, saludos y Dios los guarde. Dios le pague, hermano Rodolfo, Dios le bendiga. Betsa García, la paz del Señor, saludos desde Puebla. Pues como dice la canción, qué bella es Puebla, qué linda. Dios le bendiga y Dios le pague. Azul Gloria Marzbent, la paz del Señor, saludos desde Hidalgo. Pues un afectuoso saludo hasta esos lugares. Saraí Galicia dice, ya estamos aquí escuchando como siempre temas tan interesantes. Dios te pague, hermana carnalita, desde Boston. Dios te pague, Dios te bendiga por acompañarnos y estar con nosotros. Abel Paredes dice, la paz de Dios, saludos desde Ecatepec, Estado de México. Dios les pague, hermano Abel. De Itaí Murillo, saludos desde el Agualamo, Nayarit. Dios los bendiga.
Un saludo, por allá tenía yo unos compañeros de la escuela hace más de 35 años, allá en el Agualamo, en Nayarit, Dios los bendiga, donde me comentan que hay un templo de la luz del mundo muy bonito. Micaela Morato Contreras dice: la paz del Señor, siempre muy interesantes temas. Dios los bendiga, hermanos. Dios le pague, hermana Micaela, que les agrada el programa y que les parezca interesante. Naún Álvarez, saludos desde San Pedro Sula, Honduras. Pues hay un saludo a los hondureños allí en Centroamérica. Dios les pague, Dios les bendiga, Dios les pague a ustedes, hermanos. Dios los guarde hasta aquí lugares de Honduras. Linel Conde Orozco dice: felicitarlos por tan especial programa y decirles que Dios los bendiga y les guarde siempre. Pues el deseo es recíproco, hermano. Dios le pague. Edgardo Vigil, Dios les bendiga. Saludos desde Honduras. Pues ahí, Honduras, Centroamérica, haciéndose presente. Noemí Mejía, saludo, hermano Samuel Balvanera, y a los que hacen posible este excelente programa. Muy buen tema. Dios les bendiga. No, y hermana Noemí, espérese los datos que vamos a dar ahorita. Si nos escandalizaban o nos asustaban los anteriores, ahorita que les compartamos lo actual. Elizabeth Portillo, la paz de Dios sea con todos en este hermoso auditorio. Saludos desde la colonia Betel, pues ahí está a la amada Betel, un afectuoso saludo. Juan Abiud Medina García, saludos desde Tepic, Nayarit, México, desde la colonia Hermosa Provincia. Saludos ahí donde se encuentra un hermoso templo de la luz del mundo en la ciudad ahí de Tepic, Nayarit. Saludos desde nuestros hogares, desde nuestras casas, y con nuestras familias. Dios les pague, Dios los bendiga, pues Dios los guarde, más Dios les pague por acompañarnos en el programa. Gustavo Correa, la paz del Señor, saludos, hermanos, saludos desde Medellín, Colombia. Dios los bendiga, hermanos, hasta aquel extremo sur del continente, a nuestra familia que tenemos también por allá en Cristo. Dios les pague. El hermano Víctor Vázquez Jacobo, quien martes tras martes también se hace presente, el profesor, Dios le pague. La paz del Señor, saludos desde Fresnillo, Zacatecas, donde por cierto ya sin duda en esos días ya comienza uno de los frillitos más sabrosos del país. Aquí dice: excelente tema, Dios los bendiga. Dios lo guarde, hermano Víctor. Saron Albiter, Dios los bendiga, hermano, muy buen tema. Saludos desde Orizaba, Veracruz, desde aquellas tierras cafetaleras. Un saludo hasta aquí lugares de Orizaba. Saron Aviter, aquí siempre escuchando el tema. Dios le pague, hermana Saron, Dios le pague por acompañarnos y pues nosotros también compartiendo sus saludos. Admer Pérez, la paz del Señor, saludo desde Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Dios les bendiga, hermano, buena temática. Dios le pague, hermano. Son parte de la hermana Rosalba Rosmar, dice: Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios le pague, hermana Rosalba. Sismaí García, también otro radioescucha que nos acompaña martes tras martes, nos envía saludos, Dios le pague. Amalia dice: Lugo, Dios les bendiga siempre, saludos desde Mérida, Yucatán, un hermoso saludo también aquí a las tierras de yucatecas, Dios les pague. Jaime Reyes dice: la historia nunca debe ser olvidada. Excelente programa, saludos desde Mexicali, Baja California. Pues un saludo, hermano, por ahí, el hermano Jaime Reyes, por ahí anduvimos cerquita de aquellas tierras ahora en este fin de semana pasado. Ahí fuimos a visitar una ciudad que es Tijuana y por ahí andábamos cerca de Mexicali. Dios le pague, hermano, y es verdad, cuánta verdad tiene su frase: la historia jamás. Y para eso, Claroscuros de la Historia se encarga de recordárnosla. Dios le pague, hermano. Son los saludos que hasta ahorita tenemos. Decíamos hace unos instantes, ya se encuentra, ya regresamos también con los de 790 de Radio Fórmula Jalisco, que pues transmitiendo la estación de radio para aquí, el occidente del país, para el estado de Jalisco, y en algunos estados pues circunvecinos que a veces la señal también alcanza a llegar hasta con cada uno de ellos. Les comentaba yo con los datos que a continuación vamos a tener, y si tiene lápiz de pronto, y si no, pues cuando el programa quede grabado, tome los datos que a continuación les vamos a mencionar. Porque en este banco del Banco del Vaticano, de una manera muy rápida lo vamos a mencionar durante mucho tiempo. Este banco incluso, su forma de funcionar estaba de tal manera que las personas civiles no podían depositar dinero. No se podía depositar dinero en esos bancos. Las únicas personas autorizadas a años atrás, y esto no me refiero ya a 300, 400 años atrás, hace apenas unos cuantos años atrás, menos de 20 años hacia atrás, los que autorizados para abrir cuentas solamente eran clérigos. Si los clérigos no hacían la apertura de la cuenta, nadie supuestamente la podía hacer. Y para esto, la cuenta no se abría, porque para esto este banco trabajaba con ciertas reglas. Por eso de ahí que Estados Unidos
de pronto le da este calificativo con características de blanqueo de dinero. ¿Por qué motivo? Porque las reglas que tenían eran claramente con las características de estar lavando dinero. Y entonces resulta que, por ejemplo, quien abría una cuenta solamente era un religioso. Segunda, el nombre del religioso no quedaba registrado. Hoy usted y yo, creo yo que en cualquier país, yo quiero abrir una cuenta en el banco. Aquí en México necesito un comprobante de domicilio, una credencial de identificación, mis datos personales, mi teléfono, una ubicación donde me puedan localizar, que esa persona que está abriendo la cuenta verdaderamente sea yo. Y si las cuentas son ya cuentas más grandes, pues los requisitos son más estrictos. Bueno, en el Banco del Vaticano bastaba con que la persona que aperturaba la cuenta se le daba nada más un código, un número con el que era identificada. No quedaba el registro. ¿A quién pertenece esta cuenta? Al número 783. ¿Y quién es? ¿Quién sabe? ¿Y dónde vive? No se sabe. Solamente se tiene el conocimiento de que este número 758 es dueño de una cantidad que ha ingresado aquí al banco. Y se tenía varios especialistas llegaron a hacer las denuncias. Yo les invito para que vean por ahí unos videos que se encuentran en YouTube. Si los libros no se pueden comprar, pero por ejemplo, los libros que salieran, por ejemplo, y hoy se me pasó una disculpa, de pronto traen las cabezas revueltas, pero lo que son las cartas se las recomiendo hoy y lo volvemos a repetir porque ya otras veces lo hemos mencionado. Las cartas secretas de Benedicto XVI, Via Crucis, otro libro, Avaricia, son libros de los cuales Los Cuervos del Vaticano. Son 4 libros, habrá más, pero de estos 4 libros, yo les sugiero que si tienen la posibilidad de comprarlos, precisamente gente de la misma jerarquía católica difunde documentos de qué es lo que está pasando en las finanzas del Vaticano. Tan es así que la corrupción llegó a tal grado que lograron imponer la renuncia del Papa Benedicto XVI. Por eso es el libro que se titula Las Cartas de Benedicto XVI. Y donde mencionaban que ahí a este personaje, uno de ellos, se llama Eric Frattini. Si no hay la posibilidad de comprar el libro, porque son libros que a veces más de 250, 300 pesos, el video son gratuitos, y usted puede googlear ahí Eric Frattini y las finanzas del Vaticano. Y menciona este autor de origen, creo yo, sudamericano, pero que radica ya mucho tiempo en España. Menciona cómo era el proceso, donde, por ejemplo, alguna persona de la delincuencia tiene $100 millones, llegaba con un religioso, los ingresaba al banco y de pronto aquel dinero quedaba limpio, pero nada más le regresaban la mitad y la otra parte se quedaba el banco, el personaje o en este caso, pues el banco quienes trabajaban ahí con él. Pero no solamente son unos cuantos lo que lo mencionan. Hay un programa de televisión de un personaje que se llama Jaime Bailey. Es un programa de corte que le llaman Late Night, show conducido por este periodista peruano. Vuelvo a repetir, su nombre es Jaime Bailey. El periodista es peruano, pero el programa se transmite de lunes a viernes en el horario nocturno por el canal Mega TV desde la ciudad de Miami, allá en Florida, en Estados Unidos. Es transmitido en Vía X a Chile, por el Canal 8 de Costa Rica, por el RPC de Panamá, Wilfax Televisión de Perú y TC Televisión de Ecuador. Como usted puede dar cuenta, es un programa pues muy buscado en Estados Unidos como en parte de Sudamérica. ¿Qué dice este periodista? Yo me refiero al programa y de ahí tomo mis datos de este periodista que con documentos en mano, con datos fidedignos, menciona, por ejemplo, la hija de Hugo Chávez, de nombre María Gabriela Chávez, menciona que tiene en este banco del IOR, en el Banco del Vaticano, 851 millones de euros y que su número de cuenta es el 1-3-14577. El número de cuenta de esta persona, según lo dice aquí el periodista Jaime Bailey, en su programa de televisión que tiene desde la ciudad de Miami. Luego también menciona que el presidente de Venezuela, Maduro, tiene una cantidad de 859 millones de euros
y que su número de cuenta es el 00 13 15 92 48, según el periodista menciona y refiere que es la cuenta del presidente venezolano. De un personaje que se llama Diosdado Caballero, quien era el expresidente de la Asamblea de Venezuela, tiene más de 50 millones de euros y su número de cuenta es el 1-3-17007. Esto son personas, así como también Eric Frattini, este autor, refiere que varias, se cuentan por muchas agrupaciones pertenecientes a la delincuencia y a la mafia, se encuentran registrados en sus inversiones o en sus ingresos en el Banco del Vaticano. Y usted puede buscarlo en lo que son los periódicos de circulación internacional y lo va a encontrar usted allí. Blanqueo de dinero en el banco IOR, y verá usted entonces ahí lo que aparece, lo que nos vamos a encontrar con estas finuras de personas. ¿Qué más encontramos? Bueno, por ejemplo, en este banco del IOR, resulta que el Papa Francisco, allá por pues desde que ingresara, no solamente él, también el Papa Benedicto XVI, intentaron hacer esta limpieza. Les quiero platicar que no son los primeros, ya tiempo atrás, para que usted se dé una idea qué ha provocado los que han intentado hacer la limpieza de este banco para erradicarla supuestamente de la corrupción. Encontramos que en la década de allá por los finales de los 70s, el Papa, este banco ha provocado muertes al interior del Vaticano. Encontramos tanto de banqueros, de inversionistas, como incluso ha llegado a tal grado las finanzas del Vaticano por esta acumulación de riquezas, se ha llegado al extremo no solamente de asesinar a los banqueros y a los inversionistas, a prelados, a jerarcas de la Iglesia Católica, sino incluso la misma muerte de Juan Pablo I se cree, y de pronto, según el investigador David Yallop, de origen inglés, lo refiere y lo autentifica en su libro En Nombre de Dios, y muchos investigadores lo corroboran y lo comprueban. Parte de la jerarquía católica también lo denuncian, que la muerte de Juan Pablo I se debió precisamente por las finanzas del Vaticano. Por eso nuestro título del día de hoy, los turbios negocios de la Iglesia Católica. Nos encontramos, por ejemplo, que al Papa Juan Pablo I, cuando llega al papado, resulta que después de haber tenido durante años largos procesos de revisión médica por la situación de su edad, y de pronto llevar un control de salud muy estricto, para que incluso cuando él se es propuesto como candidato al papado, pues también era uno de los requisitos que tuviera un excelente historial clínico. Pues resulta que él se le ocurre decir, después de que transcurre un mes de su pontificado, cuando llegan el día 31, 32 de su pontificado, se le ocurre mencionarles a algunos de los primeros, de los más altos jerarcas de la Iglesia Católica, que él al día siguiente habría de hacer un pronunciamiento sobre lo que es la corrupción que hay en las finanzas del Vaticano, con el Banco del Vaticano, que había mandado a hacer una investigación, tanto él como Juan Pablo II, y esa investigación de Juan Pablo II que ordenó la hizo Ratzinger, y encontraron las corrupciones tan grandes. Pero bueno, Juan Pablo I, cuando se da cuenta de lo que primeramente anuncia, por lo que él se informa de que había cardenales metidos hasta las manitas en la corrupción del Banco del Vaticano, y los comienza a mover a diferentes lugares para deslindarlos de las mafias de Europa. Y resulta que este pronunciamiento que iba a hacer al día siguiente, curiosamente al señor se murió. Y dice la Iglesia Católica, murió de un paro cardíaco. Pues sí, todos los que se mueren se les para el corazón, pero este señor, por ahí en las investigaciones resulta que a final de cuentas la Iglesia se opuso que se le hiciera una autopsia, y según el escritor David Yallop argumenta que la Iglesia, o la parte de la jerarquía católica que se opuso para que no se le hiciera autopsia, porque incluso los mismos familiares exigían que le hicieran la autopsia. Decía el investigador, en ese instante iba a salir allí el veneno que tenía sobre la sangre el Papa Juan Pablo I, quien había, según este autor,
él demuestra que Juan Pablo I murió envenenado. El día número 33 de su pontificado, un día antes había hecho esta pronunciamiento, de que iba a emitir una declaración sobre la limpieza del Banco del Vaticano. Julio Imperial dice: la paz del Señor, hermano. ¿Dónde se pueden encontrar esos libros? Mire, hermano, generalmente, bueno, aquí en México, en las librerías Gonville, son las más comunes donde las podemos encontrar. De pronto también se pueden comprar en Amazon, por internet, se localizan esos libros. Incluso les comparto, este libro, cuando yo los compré, fue cuando el Papa, uno de esos libros, cuando el Papa vino a México. Esos libros estaban a la venta desde el mes de agosto, y cuando yo vengo a preguntar en la FIL, no los encontré. La FIL aquí en Guadalajara, en México, está considerada, no recuerdo si es la primer lugar o segundo lugar a nivel mundial, de la importancia de la literatura, pues ni aquí la pude encontrar. Llegó el mes de enero y me dijeron en una de las librerías que no me lo podían vender, porque como ese mes iba a venir el Papa, hasta que él se fuera, estaba autorizada la venta de estos libros. Así de que sí, va a ser muy difícil probablemente en las librerías, pero en las tiendas comerciales en línea, allí es seguro que lo puede encontrar, hermano Julio. Muy bien, son los saludos que tienen, y bueno, así es como hemos llegado pues a esta análisis de este tema que se titula Los turbios negocios de la iglesia. Nos quedamos, ahora sí que muchísima información guardada, que volvemos a repetir, una parte de lo que se dio en la Edad Media, pero alguien se preguntará, ¿y en la actualidad qué está pasando? Pues es lo que está aconteciendo. Incluso vamos a encontrar declaraciones del mismo Papa Francisco, que dice que adentro del Banco del Vaticano es una corrupción dirigida por lobos rapaces. Expresiones del mismo Papa Benedicto XVI, del Papa Francisco. El Papa Juan Pablo I fue asesinado por hacer las investigaciones de este banco. Busquen ustedes el Papa Francisco y la corrupción del Banco Vaticano, y ahí va a escuchar las propias declaraciones del mismo Papa, de la cabeza visible de la Iglesia Católica. Lo que hacemos en claroscuros de la historia es solamente repetir la información que tenemos para que la historia no quede en el olvido. Yo soy su amigo Samuel Valvanera, y una vez más le pedimos de favor que nos apoye, porque esta información se debe de conocer. Esta información no tiene por qué estar escondida, y estos programas de Radio La Luz del Mundo somos, en este sentido, la única programación que se atreve a hacer este tipo de denuncias. De ahí que de pronto es muy común que a veces nuestros programas son censurados, nuestros programas de pronto son bajados de la internet, pero bueno, aquí seguimos picando piedra y denunciando los excesos a través de la historia de la Iglesia Católica. Hoy, una vez más, hoy hacemos la denuncia de uno más: los turbios negocios de la Iglesia Católica. Y ustedes, al compartirlo, están también colaborando para que la gente abra sus ojos y vea el verdadero rostro de la Iglesia Católica. Yo soy su amigo Samuel Valvanera, y no me resta más que agradecer una vez más a nuestro patrocinador oficial, a quien reiteramos nuestra lealtad, porque a través de él y por él son nuestros programas, y así lo hemos externado, leales hasta el último aliento. Muchas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta, a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia, una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo Hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.